Hola, buenas tardes a todos. Procedemos a retomar nuestras clases virtuales luego de las 2 semanas del receso invernal. En esta oportunidad vamos a comenzar con el trabajo práctico número 9, que como es un poco largo y tiene algunas cuestiones un tanto difíciles, vamos a dedicarle 2 semanas de tiempo. Bien, vamos a trabajar hoy con lo que son los datos. Hemos venido trabajando, ¿no?, sobre los proyectos sociales, sobre la importancia de delimitar el problema, la población a la que afecta el problema, las causas, las consecuencias. Y hemos visto, más a la pasada, que muchas veces para justificar la relevancia del problema o para idear soluciones al problema social, se relevan datos, ¿sí? Todo el tiempo aparecen en los proyectos sociales. No sé, por ejemplo, que en la ciudad de Mar del Plata la tasa de desocupación es del 14%. Se ven datos en los dos proyectos sociales que hemos analizado, tanto en el proyecto Dainchil como en el primer proyecto que hemos visto. Bueno, entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a estudiar más en profundidad lo que son los datos, ¿sí? Porque para elaborar cualquier proyecto, sea de investigación o sea social, tenemos que contar con datos duros para poder tener una fuente concreta que nos permita dimensionar la magnitud del problema o para cuando nosotros elaboramos causas, ¿no?, y consecuencias, tenemos que mirar datos, porque si no miramos datos es todo un invento, digamos, ¿no? Los datos es los que nos permite a nosotros justificar los argumentos que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿no? El trabajo de Ainchil decía como causa de la emergencia de los cuidacoches en la zona Güemes de Mar de Plata, la falta de oportunidades en el empleo formal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí un dato relevado? La desocupación de Mar de Plata, que actualmente es de 14%, duplicando la media nacional. Bien, un dato es una relación entre tres componentes. Una unidad de análisis, un atributo al que llamaremos variable y un valor o categoría de esa variable. Lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos componentes de los datos. Pero primero que nada tenemos que empezar con el concepto de población, que ya lo hemos venido trabajando y ustedes lo han delimitado de manera continuada en los proyectos sociales. ¿Qué es una población? Es un conjunto de unidades de análisis que comparten características. Estas características son la delimitación conceptual, temporal y espacial. Por ejemplo, estudiantes de la materia Diseño y Desarrollo de Proyectos de la Comisión 222 del Plan FINE del Partido General Pueyrredón del año 2021. Esa es una población de estudio. ¿Cuál sería la delimitación conceptual? Estudiantes de la materia Diseño y Desarrollo de Proyectos de la Comisión 222 del Plan FINES. Todo eso es la delimitación conceptual, que es lo que responde a la pregunta ¿qué? O a quiénes componen la población. Todo eso. No son los estudiantes del Plan FINES, ni los estudiantes de la Comisión 222, sino los estudiantes de la materia de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la Comisión 222 del Plan FINES. Parece reiterativo, pero es importante recordar que la delimitación tiene que ser precisa, no se puede ahorrar palabras en esto. ¿Y cuál es la delimitación conceptual? Perdón, espacial. Bueno, el Partido General Pueyrredón. No es no son cualquier estudiante que estén cursando diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 22 de Plan Fines de cualquier ciudad o partido de la Argentina. Es del Partido General Pueyrredón y con una delimitación temporal específica, que es el año 2021. ¿Sí? No es lo mismo hablar
del 2021 que de 1990, que ni siquiera existía el Canfines. La población de estudio no necesariamente tiene que estar compuesta por personas, ¿sí? Pueden ser por empresas o animales o frutas o cualquier cosa que se les ocurra. Por ejemplo, otra población puede ser las pymes de Argentina entre los años 2000 y 2021. ¿Cuál sería la delimitación conceptual? Pymes, pequeñas y medianas empresas. La delimitación espacial, Argentina. Tenemos una delimitación espacial más amplia que en el caso anterior. No es una ciudad, no es un partido, no es una provincia, es toda la Argentina. Y una delimitación temporal, entre los años 2000 y 2021. La población puede ser tranquilamente una población de animales. Gallinas de la granja del Partido General Pueyrredón el primer semestre del año 2021. ¿Cuál sería la población? Gallinas de las granjas. Todo eso, ¿no? Cualquier gallina que tiene uno en su casa. No, tiene que ser de granjas. ¿Sí? ¿De qué espacio? Del Partido General Pueyrredón. ¿De qué tiempo? Del primer semestre del año 2021. No el 2021, el primer semestre del año 2021. No hay que ahorrar palabras. ¿Sí? La delimitación siempre tiene que ser precisa. Porque es lo que nos va a permitir a nosotros enfocar el problema social. Si no delimitamos bien el problema social, después en el proyecto hacemos cualquier cosa. ¿Sí? Bien, las unidades de análisis. Dijimos que la población de estudio es el conjunto de las unidades de análisis que comparten ciertas características. Esas características son la delimitación conceptual, temporal y espacial. Bien, las unidades de análisis son la parte mínima e indivisible de la población, pero que comparten, como ya dijimos, su delimitación conceptual, espacial y temporal. ¿Qué significa que sea la parte mínima? Bueno, que no se puede ir más allá de eso. Por ejemplo, si nuestra población de estudio es jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires del año 2021. La delimitación conceptual es jardines de infantes. No se puede ir más allá de jardines de infantes. No puedo ir, por ejemplo, a las aulas o a los estudiantes. Porque las unidades de análisis es la parte mínima. Ya está, ya dije que la parte mínima es el jardín de infantes. Entonces no puedo ir más allá de eso. Por eso es la parte mínima. E indivisible porque no se puede dividir. ¿Sí? Pero comparte su delimitación conceptual, espacial y temporal. Es decir, que la delimitación de la población de estudio es exactamente la misma que de la unidad de análisis. Por ejemplo, habíamos visto en el caso de la población de estudio, como un ejemplo de población de estudio, los estudiantes de la materia Diseño y Desarrollo de Proyectos de la Comisión 222 del Plan Fines del Partido General Pueyrredón del año 2021. La unidad de análisis, ¿cuál sería? Cada una de las unidades de análisis. Bueno, sería cada estudiante de la materia Diseño y Desarrollo de Proyectos de la Comisión 222 del Plan Fines del Partido General Pueyrredón del año 2021, ¿sí? Cada estudiante, por ejemplo, Juan, Yamila, Rodrigo, Joaquín, cada una de esos estudiantes son las unidades de análisis. Es decir, cada uno de ustedes, si son de la Comisión 222, son una unidad de análisis. Cada uno de los estudiantes son una unidad de análisis. ¿Se entiende? Y para delimitar a la unidad de análisis, repito, tampoco hay que ahorrar palabras. Hay que volver a escribir todo. La delimitación conceptual, espacial y temporal. Lo mismo que en las pequeñas y medianas empresas. Si la población de estudio son las pymes de Argentina entre los años 2000 y 2021, ¿cuáles van a ser las unidades de análisis? Cada pyme, cada una de las pequeñas y medianas empresas de Argentina entre los años 2000 y 2021. Si tengo 200.000 pymes, voy a tener 200.000 unidades de análisis. Igual que en el ejemplo anterior, si tengo 30 estudiantes, tengo 30 unidades de análisis. Lo mismo con las gallinas. ¿Sí?
Si dijimos que la población de estudio son las gallinas de las granjas del Partido General Pueyrredón del primer semestre del año 2021, las unidades de análisis son cada una de las gallinas que hay en las granjas del Partido General Pueyrredón en el primer semestre del año 2021. Entonces puedo contar gallina 1, gallina 2, gallina 3, gallina 4, y así, si hay 400.000 gallinas, tengo 400.000 unidades de análisis. Y la población es el conjunto de todas las unidades de análisis. El conjunto de todos los estudiantes de la materia, diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 222 del Plan FINE del Partido General Pueyrredón del año 2021. El conjunto de las pymes de Argentina entre los años 2000 y 2021. El conjunto de las gallinas de la granja del Partido General Pueyrredón el primer semestre del año 2021. Todo ese conjunto conforma la población. Y cada parte, cada estudiante, cada pyme, cada gallina son las unidades de análisis. Hay distintos tipos de unidades de análisis. Hay 4. Por un lado tenemos a los individuos, que son individuos humanos que se identifican por ocupar un rol, una actividad o una determinada profesión. Por ejemplo, obrero de la construcción de la ciudad de Mar del Plata del año 2021. Docente de la provincia de Buenos Aires del año 2019. ¿Sí? Policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires entre los años 2000 y 2020. Es un individuo concreto que ocupa un rol o actividad o profesión en la sociedad. Después tenemos otro tipo de unidad de análisis que son los grupos sociales. Son informales, no están institucionalizados. Por ejemplo, un grupo de amigos no están institucionalizados. O una pareja informal, no una pareja casada, porque si están casadas por civil o por iglesia ya están institucionalizados. Pero si son una pareja informal, no sé, novios o pareja que conviven de hecho, ¿sí? Son grupos sociales informales. Grupos de amigos que salen a correr, a andar en patín, a jugar al fútbol. Una pandilla, como se decía en la década del 60. Una banda de música no institucionalizada, es decir, una banda de música de barrio, no una banda famosa. Y por el contrario, otro tipo de unidades de análisis son las organizaciones, que eso sí, son grupos institucionalizados. Que es, por ejemplo, las empresas, los pools de siembra, los sindicatos, los partidos políticos, parejas formales, ¿no? Que están casadas por civil o por iglesia, eh, clubes, clubes de fútbol, ¿sí? O de básquet, ¿no? Cualquier club, porque es una institución, escuelas, universidades, ¿sí? Y por último tenemos productos sociales, que son bienes o servicios, productos de la cultura. Celulares, libros, joyas, herramientas. Pueden ser tangibles, o sea que se pueden ver y tocar, como una computadora, un libro, un celular, o intangible, que no se puede ver y tocar. Por ejemplo, un poema. Un poema o una canción, por ejemplo, o un videojuego. Bien, hasta ahora tenemos poblaciones, ¿no? Que son un conjunto de unidades de análisis que comparten ciertas características que responden a la delimitación conceptual, espacial y temporal. Por ahora tenemos entonces las constantes, ¿no? Porque no varía. La delimitación conceptual, temporal y espacial no varía de unidad de análisis a unidad de análisis. Todas las unidades de análisis comparten esa delimitación conceptual, espacial y temporal. Por ejemplo, ustedes son todos estudiantes de la materia de diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 222, que son de la 222, sino de la Comisión 223, del Plan Fines, del Partido General Pueyrredón del año 2021. Todos ustedes comparten esa delimitación. No me pueden decir que no. Entonces son constantes.
Y ahora vamos a ver lo que son las variables, que son el segundo componente de los datos. ¿Por qué? Porque cuando un investigador va a relevar datos, lo que releva, lo que va a analizar son las variables, no las constantes. Las constantes ya las sabe, por eso pudo limitar a la población. Lo que le va a interesar al investigador es analizar las variables. ¿Y qué son las variables? Son los atributos o características de las unidades de análisis. Por ejemplo, cada uno de ustedes, de los estudiantes, Juan, Yamila, no sé, cualquiera de ustedes, que adopta distintos valores. Por eso son variables, porque adoptan distintos valores. Si no adoptaran distintos valores, no serían variables, no variarían, serían constantes. Son los atributos que el investigador analiza en una unidad de análisis. Sí, es eso que venía diciendo. El investigador ya sabe la delimitación conceptual espacial y temporal. Lo que quiere averiguar son las categorías o valores de la variable. Y son seleccionados en función de lo que el investigador quiere estudiar. ¿Por qué? Porque hay millones, o sea, hay infinitas cantidades de variables. Hay infinitas. Yo de ustedes puedo investigar infinitas variables. Le puedo preguntar cuál es su estado civil, cuál es su nacionalidad, cuáles son sus ingresos, cuál es su tipo de vivienda, un montón. Su cantidad de hijos. ¿Sí? Entonces, en función de mi interés de estudio, de lo que yo quiero estudiar, voy a seleccionar las variables. No son al azar. Por ejemplo, no sé, supóngase que soy un investigador y me interesa saber cuál es el estado civil de los estudiantes del programa FINES, del programa FINES en general, ¿no? Entonces, averiguo, ¿no? Cómo conseguir los datos de la unidad de análisis que son los estudiantes y le pregunto cuál es tu estado civil. Bien. Así como hay distintos tipos de unidades de análisis, hay distintos tipos de variables. Una primera gran división de las variables es en función de su naturaleza. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Esa es la primera división de las variables. Las variables cualitativas son las que no pueden expresarse en términos numéricos. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo. No existe un número, no existe un estado civil número 2. ¿Sí? Por eso no se puede expresar en términos numéricos. O la nacionalidad, argentino, boliviano, paraguayo, alemán, español. No existen números. O no sé, tipo de vivienda, o tenencia de la tierra, propiedad, alquiler, usurpación, tipo de bienes que comercializa una empresa, no sé, comercializa alimentos, comercializa artículos electrónicos, ¿sí? No se, las variables cualitativas no se expresan en términos numéricos. Por el contrario, las variables cuantitativas se expresan en términos numéricos. Ingresos mensuales. ¿Cuál es tu ingreso mensual? 50.000, 60.000, 70.000. Cantidad de hijos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La otra clasificación de la variable es por su nivel de medición. Las variables cualitativas, a su vez, se dividen en nominales, que son aquellas que permiten una clasificación, pero no una jerarquía. ¿Sí? O sea, no podés jerarquizar las variables nominales. Por ejemplo, la nacionalidad. No, no hay una nacionalidad superior a otra. Español, alemán, japonés, argentino. ¿Sí? No podés jerarquizar la nacionalidad. O el estado civil, no podés jerarquizar el estado civil. ¿Sí? No es que casado esté en un estrato superior que divorciado, por ejemplo. En cambio, las variables cualitativas ordinales son las que no se pueden expresar en términos numéricos, pero
donde sí hay una jerarquización. Por ejemplo, nivel de estudios alcanzados. Jardín, primaria, secundaria, universidad, posgrado, postdoctorado, maestría. Hay una jerarquía de nivel de educación alcanzado. O, por ejemplo, esas encuestas que te hacen en Internet, conformidad con el manejo de la pandemia. Muy conforme, conforme, poco conforme, nada conforme. Hay una jerarquía, ¿sí? De nada conforme a muy conforme. No es igual estar nada conforme que muy conforme. ¿Se entiende? Hay una jerarquización. Las variables cuantitativas, a su vez, se pueden dividir en dos criterios de clasificación complementarios. Por un lado, tenemos las variables cuantitativas de razón o de intervalo. Las variables cuantitativas de razón son aquellas en donde existe un cero absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el número cero significa ausencia. Por ejemplo, si ustedes les preguntan, no sé, ¿cuánto ganás? Y decís cero, no significa que te pagan cero, sino que no tenés ganancias. Cero significa ausencia de ganancias. O cantidad de hijos. Si pones cero en cantidad de hijos, significa que hay ausencia de hijos. O no sé, cantidad de veces que te casaste. Cero es que nunca te casaste. ¿Sí? O una ausencia. En cambio, en las variables cuantitativas de intervalo, el cero expresa magnitudes. Por ejemplo, la temperatura. Si decimos que hace 0 grados de temperatura, 0 grados Celsius, no significa que no haya temperatura. Si hace 0 grados no es que no hay temperatura. Es que la temperatura es 0 grados. Expresa una magnitud. Por otro lado, las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que no adoptan valores intermedios. Es decir, solamente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 463. Pero no puede haber no puede haber números decimales, son todos números enteros. Por ejemplo, no puede ser 4,5 ni 7,8. El ejemplo típico es la cantidad de hijos. No existe tener 3,4 hijos. Tenés un hijo, tenés 3 hijos, tenés 4 hijos, 2 hijos, 3 hijos. No podés tener 6,8. Son números enteros. En cambio, una continua, una variable cuantitativa continua, es aquella que sí puede adoptar valores decimales. Por ejemplo, la altura. Mido 1,70 metros. 1,77. Adopta valores decimales. O el salario. No sé, gano, no sé, ponele una persona que gana 33.486,77 centavos. O el precio, también, adopta números decimales. Que puede adoptar números decimales, eso quiere decir. Por ejemplo, supónganse que el precio de una computadora sale con un número entero, no sé, 50.588, ponele. Pero la variable sigue siendo continua porque puede adoptar valores decimales. ¿Se entiende? Una variable cuantitativa discreta es imposible que adopte valores decimales. Es imposible que tengas 2,8 hijos. Y esta clasificación de las variables cuantitativas se complementan. Es decir, una variable cuantitativa de razón puede ser también discreta o continua. O una variable cuantitativa de intervalo también puede ser discreta o continua. Bien, tenemos entonces las variables. Estas variables, por ser variables, pueden adoptar distintos valores o categorías. Por ejemplo, el salario. ¿No? Vamos a quedarnos con la variable salario. No, y supongamos que la población de estudios son los estudiantes de
de la materia de diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 222 del Plan Fines del Partido General Pueyrredón del año 2021. Y vamos a poner la variable salario, ¿no? Entonces decimos, el salario de los estudiantes de la materia diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 222 del Plan Fines del Partido General Pueyrredón del año 2021 es, bueno, y ahí empezamos a medir de cada estudiante, cuál es el salario del estudiante Pepe, cuál es el salario del estudiante Juan. Entonces el investigador releva los datos de cada una de las unidades de análisis, que en este caso son cada uno de los estudiantes de esa materia, de esa comisión, de ese partido. ¿Sí? Y esa variable puede adoptar distintos valores. Alguno ganará, no sé, 30.000, otro 40.000, otro 50.500, otros 70.000. ¿Sí? Cuando hablamos de variables cuantitativas, como es el salario, hablamos de valores que adopta la variable. Si fuera una variable cualitativa, en cambio, hablamos de categorías. Por ejemplo, la variable nacionalidad. Las distintas nacionalidades posibles son las distintas categorías. Argentino, boliviano, paraguayo, español, son categorías. Bueno, el investigador, antes de ir a relevar los datos, antes de hacer, por ejemplo, la encuesta a los estudiantes, ya programa de antemano cuáles son los valores o categorías posibles. No van a ir y les van a preguntar, che, Juan, ¿cuál es tu salario? No, te van a dar un rango, te van a dar unas opciones a elegir. O cuáles son cuál es tu nacionalidad o tu estado civil. El investigador ya va a tener una, unos valores o categorías posibles. Y estos valores o categorías posibles de las variables deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, los valores o categorías seleccionadas deben ser exhaustivos. Es decir, tener acceso a todos los valores o categorías posibles de esa variable. No podemos dejar ningún valor suelto. Ahora, ¿qué pasa con estas variables que son continuas como el salario, ¿no? Yo no puedo diseñar una grilla y poner 20.000, 20.001,2, 20.223,8 y sería imposible porque son variables continuas. Y no puedo dejar ninguna posibilidad. Es decir, no puedo dejar ni siquiera que el estudiante gane 10 pesos. No puedo dejar valores o categorías afuera. En estos casos, en muchos casos, ¿qué se hace? Se adoptan rangos. Por ejemplo, entre 0 y 50.000 pesos, o entre 0 y 20.000 pesos, después otra categoría o valor entre 20.000 y 50.000, entre 50.000 y 70.000, entre 70.000 y 90.000 pesos, entre 90.000 y 100.000 pesos, y en un momento decís, no sé, 120.000 pesos o más. Y esa es una ayuda, decir o más, porque ahí ya estás cumpliendo con el requisito de la exhaustividad. Es imposible poner todos los valores. Entonces, poniendo rangos y que la última opción sea o más, ya estás abarcando todos los valores posibles. No pueden ser valores negativos en este ejemplo, ¿no? No puedes tener un salario negativo. Pero entonces puedes hacer, para poder cumplir con el requisito de exhaustividad, establecer rangos y decir, escribir las distintas opciones, ¿no? Salario entre 0 y 20.000 pesos, entre 20.000 pesos y 40.000, entre 40.000 y 60.000, entre 60.000 y 100.000, entre 100.000 y 120.000 pesos, y que la última opción sea 120.000 pesos o más, ¿no? Ponele. Así tenés acceso a todos los valores posibles de esa variable. Otro ejemplo, no sé, estado civil. Bueno, en estado civil, este, quizás no es necesario poner una categoría ad hoc como puede ser otros. En estado civil sí podés incluir todas las categorías porque son pocas. Soltero, casado, divorciado, viudo. Entonces ahí no hace falta
que incluyas la palabra otro. Pero no sé, nacionalidad. Incluir todas las nacionalidades posibles es es muy enroscado, ¿no? Entonces, podés poner las nacionalidades más probables y después agregar las categorías otros. Agregar la categoría otro, ¿no? Entonces ahí cumplís con el requisito de exhaustividad. Entonces pones nacionalidad de los estudiantes, bla, 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 bla. Argentino, si querés una nacionalidad de países limítrofes, boliviano, paraguayo, brasilero, uruguayo, y después pones otros. Porque no se puede dejar de lado la posibilidad de que haya un estudiante de un país que no sea ni argentino ni de los países limítrofes. Otro requisito que deben cumplir los valores o categorías de las variables es que deben ser excluyentes entre sí. Esto es la exclusión recíproca. Las categorías o valores deben ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, club de fútbol. No puede ser hincha de Boca y de River a la vez. O hincha de Racing y de Independiente a la vez. No puedes ganar menos de 20.000 pesos al mes y más de 20.000 pesos al mes a la vez. Deben ser mutuamente excluyentes. Y en el caso de que exista la posibilidad de que se elijan dos categorías, que puede pasar, en el caso de que exista esa posibilidad, tenés que incluir una opción que diga ambas o todas. Bien, entonces ahí ya cumplís con la categoría de exclusión recíproca. Por último, los valores o categorías de las variables deben tener coherencia. ¿Coherencia con qué? Con la variable. No sé, si la variable es nacionalidad, no puedes poner Boca, River, Racing, Independiente. La nacionalidad tiene que ser coherente. A ver, ¿qué vas a poner? Argentino, boliviano, paraguayo, español. Una nacionalidad. No puedes poner en salario, casado, soltero, viudo, divorciado. A eso se refiere con coherencia. Bien, ya sabiendo lo que es la unidad de análisis, lo que es una variable, lo que es los valores o categorías de las variables, podemos entender lo que son los datos. Porque los datos relacionan una unidad de análisis con una variable y con un valor. Por ejemplo, Juan, estudiante de la materia de diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 222 del Plan Fines del Partido General Pueyrredón del año 2021, tiene 24 años. Acá hay que hacer como hacíamos en la escuela, en prácticas de lenguaje, donde identificamos en las oraciones sujeto, predicado. Bueno, acá lo mismo, pero con las unidades de análisis, variables y valores. ¿Cuál sería acá la unidad de análisis? Bueno, sería, en este caso concreto, Juan, pero cada una de las unidades de análisis sería el estudiante de la materia de diseño y desarrollo de proyectos de la Comisión 222 del Plan FINE del Partido General Pueyrredón del año 2021. Tiene perfectamente la delimitación conceptual, espacial y temporal. ¿Tenemos la variable? Sí, la edad. ¿Cuál es la variable? La edad. ¿Y cuál es el valor de la variable? 24 años. ¿Es una variable de qué tipo? Cuantitativa, porque se expresa en términos numéricos. Es una variable de intervalo, porque no existe tener cero edad. Y es una variable continua. Si bien cotidianamente nadie dice tengo 24 años, 3 meses y 24 días y 5 horas, puede hacerse tranquilamente. Una persona puede decir tengo 24 años, 6 meses, 5 días, 4 horas, 23 segundos. Se puede hacer. Entonces, como se puede hacer,
ya es una variable continua. Bien, otro ejemplo. Bahía. Pyme de la ciudad de Mar del Plata de entre los años 2000 y 2021 vende alimentos. ¿Cuál es la unidad de análisis? Las unidades de análisis de la población son las pymes de la ciudad de Mar del Plata entre los años 2000 y 2021. En este dato concreto, la pyme es Bahía, un local, ¿sí? Llamado Bahía. ¿Y cuál es la variable? Bueno, es tipo de producto que vende. Una variable cualitativa nominal. No podemos hacer una jerarquía entre... No es mejor vender alimentos que vender electrodomésticos. O mejor o peor, mejor dicho, no podemos jerarquizarlo. Bien, entonces la variable es tipo de bienes que vende y el valor, ¿cuál es? Alimentos. La gallina, 455, para ponerle un número a la gallina, no le vamos a poner nombre, de un gallinero del partido General Pueyrredón el primer semestre del año 2021, pesa 10 kilogramos. Las unidades de análisis acá son las gallinas del gallinero del partido General Pueyrredón del primer semestre del año 2021. En este dato concreto, la unidad de análisis de la variable que se midió es la gallina número 455. ¿Tenemos una variable? Sí, el peso. ¿Una variable de qué tipo? Cuantitativa, de intervalo, porque no existe pesar cero, o sea, no existe, perdón, es de razón, porque porque cero sería ausencia, no existe pesar cero. Por lo menos 0, algo vas a pesar. Cuantitativa de razón y continua, porque podríamos tranquilamente incluir valores decimales. 10,4 kilos, 10,78 kilos. Después tenemos los datos estadísticos, que son el resultado del análisis del conjunto de datos de la población. Es decir, yo relevo todos los datos yo relevo los datos de cada una de las unidades de análisis y a partir de esos datos hago un análisis y extraigo una conclusión general, ¿no? Supónganse que soy un investigador y quiero saber la edad de los estudiantes de la materia Diseño y Desarrollo de Proyectos de la Comisión 222 del Partido General Pueyrredón del año 2021, ¿no? Entonces voy y le pregunto a cada una de las unidades de análisis, es decir, a cada uno de los estudiantes, ¿cuántos años tenés? Y cada unidad de análisis, cada estudiante, ¿no?, me va a responder. Y a partir de ahí, yo puedo hacer un promedio de todas las edades que me dieron, ¿no? Hago un promedio. ¿Cuál es la edad promedio de los estudiantes? Y me da que el promedio es 31 años. Esto es un dato estadístico, porque no se obtuvo a partir de un dato solo, o sea, no se obtuvo a partir de una sola unidad de análisis. Para hacer un promedio, yo necesité entrevistar a cada una de las unidades de análisis. Necesité entrevistar a cada uno de los estudiantes. Y a partir de ese relevamiento, pude obtener un dato más general que es el promedio. Eso es un dato estadístico, que es lo que ustedes van a leer en el proyecto. En el proyecto hay datos estadísticos, no hay datos individuales. Porque no es lo que le suele interesar al investigador, menos en un proyecto social. Al investigador no le interesa el dato de cada una de las unidades de análisis. Lo que le interesa es caracterizar a la población. Pero para caracterizar a la población, debe relevar los datos de las variables de cada una de las unidades de análisis. Bueno, tienen tres actividades. En primer lugar, tienen que realizar una red conceptual sobre todo lo que venimos viendo, ¿no? Lo cual les va a servir para ordenar los conceptos trabajados. Por ejemplo, entonces, variables, va a ir antes que categorías o valores de la variable, es por deducción, ¿sí?
Las redes conceptuales son una buena herramienta de estudio, porque les permite jerarquizar la información. En la segunda actividad tienen que inventarlo ustedes, ¿sí? Inventar 4 unidades de análisis, una de cada una por cada tipo de los propuestos por EAR Babi, es decir, una unidad de análisis de individuos, otra de grupo social, otra de organizaciones y otras de bienes culturales, ¿sí? 4 unidades de análisis. Y a cada unidad de análisis le van a seleccionar 3 variables. Por ejemplo, cualquiera de la que hayamos venido viendo, ¿no? Nacionalidad, estado civil o la que a ustedes les ocurra. Y decir, aclarar qué tipo de nivel de medición tiene esa variable. Si es cuantitativa o cualitativa y cuál es, y a su vez, dentro de cada una, ¿no? Sus distintos tipos de nivel de medición. Si es cualitativa nominal, si es cualitativa ordinal, si es cuantitativa de razón o de intervalo y si es continua o discreta. Y finalmente, las categorías o valores de las variables según corresponda. Recordando siempre, siempre, cumplir con los requisitos de las categorías o valores de la variable. Es decir, que cumpla con el requisito de exclusividad, que cumpla con el requisito de coherencia y de exhaustividad. ¿Sí? Y recuerden delimitar a la unidad de análisis. No pueden poner escuelas, por ejemplo, porque falta la delimitación espacial y temporal. Bueno, la actividad número 3 es sobre el proyecto social que venimos trabajando. No les quiero dar otro proyecto para que no tengan que leer más de lo que ya tienen. Con el proyecto de En Chile estamos bien. Bueno, imaginen que para continuar con el proyecto se requiere hacer un relevamiento de datos. Entonces dicen, ¿cuál sería la población de estudio y las unidades de análisis a la que le relevarían los datos? ¿No? E inventar 2 variables que medirías en dicha población, aclarando el tipo de variable, el nivel de medición y las categorías o valores correspondientes. No sé, pero supónganse que quieren saber la nacionalidad de los Cuidacoche, de la zona Gómez de Mar del Plata del año 2021. Tienen que decir cuáles son las categorías posibles, recordando siempre con los principios de exhaustividad, mutua exclusión y coherencia.